Seguimos en CST y si primero les había hablado de un tema que sucede en las redes, sucede en Internet, que lo posibilita Internet de otro modo y que es, creo que objetivamente terrible, contra el que por suerte tenemos también una solución tecnológica, o al menos parece una solución tecnológica que lo puede ayudar a mejorar. Así que hemos querido, a pesar de deprimirlos durante unos cuantos minutos, darles un momento de esperanza. Vamos a repetir y vamos a hacer como el triple salto mortal ahora. Y les quiero hablar de... hemos hablado aquí en el programa muchas veces de lo que etiquetamos cada vez más como la cuarta revolución industrial, ¿no? Los algoritmos, la vida digital están transformando la fuerza productiva, la economía global y, bueno, eso pone en jaque, eso pone en peligro a mucha gente, pero también hay mucha gente que se beneficia y también incluso es un momento de oportunidades para que nuevas ideas tal vez acaben con problemas que no necesariamente sean nuevos y tecnológicos ahora, que muchos son, vamos, más viejos que el ir a pie. Y gracias a esta revolución digital, de repente, con un poquito o con bastante creatividad, uno puede, bueno, hacerles un bypass. De eso os queremos hablar ahora, pero lo quiero hacer arrancando con una pequeña gran cifra. Quedaos con esto, ¿vale? Más de la mitad, 54% de las mujeres, al menos aquí en Estados Unidos, de las mujeres que tienen hijos, que tienen familia, optan por abandonar la vida profesional. ¿Por qué? Porque es complicado, es muy complicado hacerlo compatible. Si eso lo quisieran traducir, y repito, en Estados Unidos, a una cifra económica a lo que nos perdemos. Lo que os perdéis vosotras seguro, pero lo que nos perdemos todos por ello está del orden de 4.3 billones, y no lo estoy traduciendo mal del inglés, 4.3 billones de dólares en GDP o en producción económica en un país como Estados Unidos. Son cifras muy grandes que uno las puede ver como algo negativo o las puede ver como una oportunidad, que es lo que vienen a hacer los emprendedores en este mundo. Eso nos contaban en los cursos de economía. Conmigo tengo una en el estudio, es una amiga del programa, Silvina Moschini, la conocéis, pero os la voy a presentar con un título distinto hoy, así que no os perdáis. Como fundadora y CEO de SheWorks. Silvina, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame cómo se soluciona o cómo se empieza a atacar un problema como este. Bueno, como sabes, las mujeres son la mitad de este cielo, el 50% de la población mundial, pero la cantidad de mujeres que no pueden compatibilizar su vida personal y su vida profesional es alarmante, y buscamos con SheWorks una solución no solamente para un tema que está súper candente hoy, porque es parte de uno de los objetivos de las Naciones Unidas de igualdad, ¿no? El poder darle las mismas oportunidades a los hombres que a las mujeres, que es el poder hacer que puedan ganarse la vida, que puedan acceder a oportunidades laborales, ni más ni menos que a través de Internet. Pero ¿cómo se consigue esto? Porque Internet ya tiene unos cuantos años y las desigualdades económicas yo no las he visto colapsar de inmediato. No solamente las desigualdades económicas, pues mira, también hay muchas mujeres que se tienen que ir del mercado laboral por falta de flexibilidad, pero también las mujeres ganan un 30% menos que los hombres. Yo creo que es un tema también de evolución. A mí como emprendedora, y como decías, a los emprendedores somos ese tipo de personas que cuando los tiran de un avión, en vez de gritar, construyen un paracaídas. Me parece una tremenda oportunidad para poder, inspirada por algo que ya hicimos con el gobierno de Saudi Arabia, en el que hablamos en el programa hace un tiempo, que es facilitar el trabajo de mujeres que no pueden salir de la casa por cuestiones culturales a trabajar, ahora extenderlo a todo el mundo. Así que ahora lo que permite Internet es que el talento se encuentre con la oportunidad, a través, como decías, de algoritmos que juntan a las empresas que necesitan contratar gente calificada, en este caso mujeres, con las personas que quieren trabajar y que quieren trabajar de una manera más dinámica, más flexible y, por supuesto, desde su casa donde deseen estar. ¿De qué tipo de mujeres me dices cualificadas? ¿En qué o cómo? Nosotros nos vamos a especializar inicialmente en programadoras, mujeres que están en tecnología, porque también las mujeres en el área de tecnología presentan una gran oportunidad y hay muchas iniciativas entrenando a estas nuevas chicas para que puedan convertirse en desarrolladoras. También mujeres en la industria creativa, diseñadoras, expertas en producción, expertas en contenido, y también a todas estas mujeres que están también en lo que se llama la industria de AdTech o de tecnología de la publicidad. Gente que pueden tomar cursos a través de Blueprint en Facebook, de Google, de AdWords, que son fáciles de adquirir estas habilidades y que les permiten empleabilidad de manera muy simple. Y después todo lo que vaya a ser trabajo basado en la computadora, como trabajo administrativo, que también está en gran demanda. Arguméntame por qué conciliación familiar especialmente, porque veo que es una de las cosas fuertes, obviamente, pero cuanto más aprendo sobre la iniciativa, bueno, no necesariamente, ¿no?
Quiero decir, es muy interesante, aunque no tengas hijos y no tengas familia. Mira, funcionan maravillosamente bien para las mujeres porque sí, las mujeres tenemos necesidades diferentes que los hombres. Y la razón por la que el país y el mundo se haya perdido tanto talento es porque las leyes laborales y la modalidad de trabajo, donde a la mujer se le da un poquito tiempo para que pueda criar a los hijos, 3 meses de maternidad, 4 meses, 2 meses, 2 semanas o lo que fuera, no es suficiente para nadie, porque eso obviamente no es compatible con la idea de poder criar una familia. Pero también los millennials van a ser 75% de la fuerza laboral. Las mujeres que se fueron ahora van a tener la oportunidad de volver, pero los que aún no han sido mamá y quieren tener una vida más flexible, siendo o no siendo mamá, porque esta es una cuestión completamente de elección. Donde quieran trabajar van a poder hacerlo porque gracias a Internet se acerca el talento, las oportunidades y en esta plataforma también la posibilidad para los gerentes de poder coordinar, monitorear y trabajar en un entorno basado en la nube que es mucho más eficiente que en la tradicional oficina. Así que para las que quieren balancear vida personal y profesional, pero para las que quieren también... Sí, completa flexibilidad. Exacto, completa flexibilidad y un estilo de vida mucho más interesante que el que nos tocaba a las mujeres de la generación mía. Regálame casi una historia, como si fuera un cuento. Yo que le leo tantos cuentos a mi hija ahora. ¿Cuál es el cuento? ¿Cómo esto funciona de verdad? Porque hasta ahora me has hablado de ideas que están muy bien, pero ¿cómo se hace? Luis, es muy simple. La persona, la señora o la niña que está en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo que quiera acceder a un trabajo, tiene que ir a partir del lunes que vamos a hacer el launch oficial a wheresheworks.com. Ahí completa una aplicación, va a tener que tomar unos test, que son test para poder medir la capacidad, las habilidades y poder clasificarla de la manera adecuada. Y luego esa persona va a estar a disposición en una base de datos que va a mostrar todas sus habilidades, su portafolio de soluciones que puede ofrecer, su experiencia laboral y las empresas que nosotros estamos contactando, que son 2 grandes bloques. Las empresas que quieren traer diversidad y las startups, las compañías de tecnología que tienen que crecer de manera rápida y que tienen mucho interés en beneficiarse del talento femenino, claro, van a poner las órdenes y pueden contratarlas y de esta manera pueden trabajar de manera 100% remota. Qué interesante. O sea, realmente desde tu casa vas haciendo matching con una o varias compañías. O desde el Starbucks o donde quieras estar. Es decir, lo más importante es conexión a Internet, Luis. La Internet es lo que hace que el acceso de oportunidades se junte con la demanda. Y con esto podemos hacer que las mujeres puedan trabajar de manera flexible, de una manera que se acomode al estilo de vida que quieren y necesitan tener. Qué interesante. Silvina, muchos éxitos y mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti.